Bienvenidos a Diálogos Defensa 21. Muchas gracias por estar con nosotros. En este sexto capítulo damos inicio a nuestro segundo ciclo de entrevistas con la participación de personalidades e investigadores de distintos centros de estudio que se han destacado por sus trabajos, análisis y publicaciones referidas a la realidad latinoamericana. En el primer ciclo, que incluyó 5 entrevistas, pudimos abordar temas específicos de la situación de América Latina desde un punto de vista regional, con algunas referencias al panorama global. Así, tratamos de entregar una visión actualizada de los principales desafíos que están presentes en materia de seguridad y defensa. En este segundo ciclo, nos centraremos fundamentalmente en la realidad global y en sus implicaciones en el escenario latinoamericano. Podría parecer que nos vamos a focalizar en un entorno un tanto lejano a nuestra región, pero como bien sabemos, en el presente lo global incide en lo regional y en lo local, incluso en materias de seguridad y defensa. Muy bien. En esta ocasión tenemos el agrado y el privilegio de contar con la presencia de un académico e investigador que es muy apreciado en Europa y en nuestra región. Él es Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a la Distancia, en la UNED, ha sido profesor de varias universidades, es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, fue seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes según S-Global, se desempeñó por varios años como subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset y como director también del programa de América Latina. Y aquí yo agregaría que Carlos tuvo la generosidad de acoger a muchos estudiantes latinoamericanos que iban al instituto y otros que también rondábamos por ahí, aunque estábamos en otras universidades e íbamos a pedir alguna ayuda. Actualmente nuestro invitado combina su trabajo como historiador con el de analista político y de las relaciones internacionales en América Latina. Carlos, bienvenido a Diálogos Defensa 21. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, José Miguel, porque la verdad que es un verdadero honor estar esta tarde-noche contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias. Mira, queríamos partir con un panorama general y quiero hacerlo tomando en consideración el documento España en el Mundo en 2025 que presentó el Real Instituto Elcano hace 2 semanas, donde destaca la inestabilidad del escenario global. ¿Cómo aprecias que esta inestabilidad afecta a Latinoamérica, más aún con los anuncios, ahora realidad también, de las medidas que está tomando el presidente Trump? Bueno, déjame contarte un poco brevemente cómo se realiza este ensayo que viene ya haciéndose desde hace varios años y que intenta ver cuáles van a ser los desafíos a lo largo del año en curso que la política española, el gobierno español, la diplomacia española, sus empresas y otros actores que participan en la vida internacional van a tener que afrontar, ¿no? Este es un trabajo coral, en él han participado más de 40 investigadores del instituto y esto ha permitido tener un reflejo, una fotografía bastante completa, por un lado, de la situación internacional y por el otro lado de los desafíos que enfrenta España en este periodo. Obviamente la situación, cuanto menos la podríamos definir como convulsa, como complicada. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca solo ha agravado una serie de procesos que ya estaban en marcha, es decir, no es que de repente el mundo se muestre convulso por la llegada de Trump, sino que
el mundo ya estaba revuelto y la llegada de Trump ha aumentado las revoluciones, si se me permite la expresión, de ese tumulto. Porque, por ejemplo, el enfrentamiento global entre China y Estados Unidos ya existía, ya en su día Barack Obama, cuando era presidente, nos habló del pivote hacia el Pacífico. Esa preocupación continuó en la primera presidencia de Trump, e inclusive con Biden, y curiosamente uno de los escasos puntos donde hay un consenso bipartidista en Washington, en su Congreso, es precisamente en el tema de China. Hay otros temas, un largo, etcétera, de temas donde es imposible alcanzar ese consenso, pero ese consenso existe. Junto con esta cuestión hay otras que también vienen de lejos, como es el del retroceso de las democracias y el avance de los regímenes iliberales. También está el tema del cambio climático, obviamente, y la transformación necesaria de la matriz energética. Y toda una serie de cuestiones añadidas y vinculadas en un contexto en el cual la geopolítica está jugando un papel cada vez más claro, a tal punto que hay quien sostiene, por ejemplo, que en los últimos años la geopolítica le hizo una OPA hostil a la economía. Entonces, y si a todo esto le añadimos la velocidad de vértigo de algunas transformaciones tecnológicas, la irrupción el otro día de una empresa de inteligencia artificial, de una propuesta de inteligencia artificial china, causó un terremoto en las grandes tecnológicas, pues tenemos el panorama servido. Ahora, yendo a lo concreto de tu pregunta, ¿cómo afecta esto a América Latina? Pues de lleno. Es decir, obviamente muchos en América Latina son muy partidarios de jugar a la política del avestruz, es decir, meter la cabeza en la tierra e intentar no mirar hacia ningún lado, intentando fingir que lo que ocurre en el mundo no va con ellos. Por ejemplo, sin necesidad o sin pretender tomar definiciones sobre lo que ocurre en Ucrania, porque total, ¿a quién le interesa a los ucranianos en América Latina, un país que está a miles de kilómetros de distancia? Pese a que, si bien en América Latina siempre se ha insistido en el tema de la soberanía, la lucha contra el imperialismo y demás, sin embargo, se olvida fácilmente que Rusia invadió un país soberano, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es tanto cómo afecta todo esto a América Latina, porque como ya te he dicho, la afecta plenamente, la afecta de lleno, la afecta cotidianamente, y no hay manera de evitar que esos procesos externos tengan repercusiones internas muy claras, sino el problema es, bueno, ¿con qué herramientas cuenta, de qué herramientas dispone América Latina para enfrentarse a todo lo que está ocurriendo fuera y dentro al mismo tiempo? Y lo hemos vivido estos últimos días a raíz de las deportaciones de inmigrantes, comillas, ilegales a Estados Unidos ordenadas por Donald Trump. Deportaciones que, por otro lado, no son ninguna novedad. Ya Biden las había realizado de forma cotidiana e importante. Obama también. Obama tiene el récord de El récord. deportaciones, ¿no?
Eh, pero ahí lo importante es las reacciones latinoamericanas, ¿no? Comenzando por las reacciones del propio Petro, del propio Gustavo Petro, el presidente colombiano, que tras aceptar la llegada de aviones militares norteamericanos con colombianos a bordo, de repente a eso de las 3 de la madrugada, no me preguntes por qué, rechazó la llegada de esos aviones, uno ya estaba en vuelo y tuvo que volver, y esto llevó a una escalada verbal impresionante. En realidad, Petro, dicho coloquialmente, pisó el palito que le puso, cayó en la trampa que le tendió Trump. Trump se mueve como pez en el agua, en el fango de los insultos, de los agravios, de la pelea cuerpo a cuerpo, y rápidamente y con poco esfuerzo doblegó a Petro, que tuvo que admitir la llegada de los refugiados, que tuvo que dar marcha atrás en el tema de los aranceles, porque lo que tenía para perder Colombia con sus exportaciones de flores, de café e incluso de petróleo era más de lo que importa, de lo que exporta Estados Unidos a Colombia. A tal punto que la Casa Blanca dio un comunicado diciendo que prácticamente Colombia había cedido en todos los puntos de una manera inapelable. Yo cuando leí ese comunicado me acordé de otro comunicado redactado por Francisco Franco el 1 de abril de 1939, cuando terminó la Guerra Civil Española, y donde Franco dice la famosa frase de rendido y derrotado el Ejército Rojo, pues el bando nacional ha cumplido con todos sus objetivos. Es decir, una derrota en toda regla. ¿Y esto qué enseñanzas nos trae? Básicamente una muy importante, y lo hemos visto en los últimos años de forma repetida, lo hemos visto, por ejemplo, con la pandemia del COVID, lo vemos permanentemente en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, y lo volvemos a ver ahora otra vez en el tema de los deportados, y es que cada país latinoamericano ante desafíos de este tipo hace la guerra por su cuenta. Es tal la fragmentación existente en América Latina, a lo cual se suma una relación muchas veces imposible entre los propios presidentes, una relación que hasta no hace demasiado tiempo se cuidaba mínimamente, había ciertas líneas rojas que no se traspasaban, había normas de educación, de decoro que se mantenían, pero ahora a golpe de tuit y de insulto las relaciones personales son imposibles. Entonces, en este contexto, alcanzar el más mínimo consenso sobre la agenda regional o internacional entre los gobiernos latinoamericanos es imposible. Para colmo, las instituciones regionales, que ya estaban bastante desacreditadas, hasta no hace mucho tiempo, pues tenían una cierta velocidad de crucero. Inclusive cuando Hugo Chávez vivía, pues ejercía un cierto liderazgo que hoy es totalmente imposible. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ostenta la presidencia pro tempore de CELAC, casualmente la única instancia de alcance regional que más o menos pervive,
en condiciones bastante calamitosas, pero bueno, más o menos pervive. Siguiendo el llamado de Petro, intentó convocar una cumbre de presidentes que rápidamente debió desconvocar porque vio que no había el consenso necesario para avanzar en ese camino. Yo me acuerdo cuando hubo una crisis terrible en Bolivia, cuando los departamentos de la Media Luna intentaron separarse del poder central, que hubo manifestaciones masivas con muertos y demás, que en ese entonces la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ostentaba la presidencia pro tempore de UNASUR. A pedido de Chávez, de un día para otro se convocó una cumbre extraordinaria en Santiago, a la cual acudieron todos los presidentes sudamericanos, todos, y no era una reunión híbrida ni por Zoom, no, era una reunión presencial. Y cuando digo todos, por ejemplo, me refiero a Álvaro Uribe incluido. Hoy una cosa así sería totalmente impensable, imposible. Y ese es uno de los grandes dramas de América Latina, que no tiene cómo enfrentarse a problemas globales, que tiene que dar solo respuestas de tipo bilaterales, por ejemplo, a ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos, porque no hay manera de que se pongan de acuerdo los países para dar respuestas coordinadas. Carlos, y también sobre la base de el mismo documento, en la presentación del documento España en el Mundo 2025, José Juan Ruiz, el presidente del Real Instituto Elcano, planteó esa idea, que la señaló como algo personal, de que de alguna forma la economía podía frenar las tentaciones geopolíticas. Dijo una frase así: la economía no iba a ser un espectador silente de los grandes temas que se verían este 2025. En esto, yo creo que, claro, Latinoamérica está en una situación bastante frágil en ese sentido, pero con las vinculaciones que tiene tanto con Europa, que tiene tanto con China, puede ser de alguna forma haber ahí un espacio en el cual se complique la situación. De hecho, con medidas con respecto de la migración, aranceles, cualquier otras medidas más, también se producen problemas internos, incluso que pueden afectar la estabilidad de la democracia en algunos países. Algo se comentó a raíz de esto en Colombia, que hubo una suerte de unos trascendidos un tanto extraños. Pero ¿te parece que por esa vía o por otra se puede morigerar este panorama? Bueno, el problema de la economía en América Latina básicamente es doble, ¿no? Por un lado, un bajo crecimiento crónico, podríamos decir, un crecimiento totalmente insuficiente para dar respuestas a las necesidades de la gente, y al mismo tiempo una muy baja productividad. Y esto obviamente complica enormemente las cosas más allá del gran potencial económico, del gran potencial en recursos naturales, en producción de alimentos, en disponibilidad de agua, por ejemplo, de sol y demás, que tiene América Latina. Y que podría ser de la región un socio preferencial para muchos actores internacionales, comenzando por Europa, pero también sin olvidar a China, Estados Unidos y otros actores que hoy están presentes de una u otra manera en la región. Pero el problema no es que existan estos recursos que están ahí, sino cómo se explotan. Y a veces, por prejuicios ideológicos, ni siquiera se explotan. Es decir, hemos visto en fechas recientes grandes polémicas en muchos países
en torno del extractivismo, pero también en la década pasada conocimos los efectos nocivos de eso que se dio en llamar la reprimarización de las economías latinoamericanas. Entonces, obviamente que algunas de las tensiones provenientes del exterior podrían ser morigeradas por un fuerte crecimiento económico, pero esto es algo que no se produce, ¿no? Y no se produce, entre otras cuestiones, porque, salvo algunos países, Chile es un claro ejemplo, México, Perú, otros, el proteccionismo juega un papel avasallador en las economías latinoamericanas. Pensemos que Brasil y Argentina son dos de las economías más cerradas del mundo, de alguna manera equiparables, salvando las distancias, a Corea del Norte, lo cual es bastante decir. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que hay toda una serie de reformas estructurales pendientes que deben ser abordadas en y desde América Latina, pero que la mayor garantía para que estas reformas tengan éxito es que se hagan de forma coordinada, bien de manera regional, bien de manera subregional o inclusive de forma bilateral. Pero esto es algo que de momento está fuera de la agenda, ¿no? Carlos, otro de los trabajos del Real Instituto Elcano en el que tú también participaste se titula ¿Por qué importa América Latina?, en el cual aportan muchos datos para aclarar cuatro elementos que estarían presentes en la narrativa extendida en Europa, de acuerdo a lo que dicen, sobre América Latina, en el plano, en lo político, en lo económico, en lo geopolítico y sobre también la acción de las empresas españolas en América Latina, en nuestra región. No podemos hablar de los cuatro, pero respecto de lo geopolítico, ¿por qué no nos explicas un poco cuál es el tema de la narrativa que está presente, ¿cierto? Que algo entendemos, una exacerbación de la influencia de China, pero ¿y cuál sería la visión en eso? Bueno, uno de los objetivos de ese informe, ¿Por qué importa América Latina? Una edición del mismo se hizo en 2017, aunque con unas características diferentes a la de 2000, a la última, es intentar llamar la atención de la Unión Europea, de sus Estados miembros, de las instituciones comunitarias y de las opiniones públicas y los gobiernos europeos, de la importancia que tiene América Latina para Europa, o de la importancia que debería tener América Latina para Europa. Obviamente que la invasión rusa de Ucrania supuso un cambio importante en este sentido, porque por un lado mostró, más allá de todo pronóstico, que los 27 podían mantener una cierta unidad que se había puesto en cuestión como consecuencia de la invasión y que no ocurrió, pero también mostró que Europa estaba más aislada que nunca frente a eso que se ha dado en llamar el sur global. Y por lo tanto había llegado el tiempo de modificar las viejas alianzas, de regenerarlas o de crear nuevas. Y aquí América Latina obviamente emerge con una voz muy sólida. ¿Qué es lo que ocurre? Como decías, hay un relato dominante sobre América Latina que se expresa, por ejemplo, en la idea política de que la democracia latinoamericana es un desastre, o que la economía latinoamericana también es un desastre a golpe de crisis,
y es verdad, en una época 3 de cada 4 crisis globales surgían en América Latina, hoy ya la ecuación ha cambiado radicalmente. Y desde la perspectiva geopolítica, lo que dice el relato dominante es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han abandonado América Latina para que China se convierta en el actor dominante. Ahora, uno de los ejes que ha guiado nuestra actuación a la hora de redactar ese informe es la vieja idea de que el dato mata al relato. Es decir, que para tener un relato fiable, ese relato debe ser construido en base a los datos. Y que no tenemos que quedarnos en la mera anécdota. Porque claro, si nos fijamos en cosas puntuales, como por ejemplo la construcción del puerto de Chancay en Perú, a cargo de los chinos, pues la idea que uno puede tener es que el desembarco chino en América Latina es imparable y que se da en todos los órdenes de la realidad. Pero ¿qué es lo que nos dicen los datos? Los datos primero lo que dicen es que sí es cierto que China es el principal o el segundo socio comercial de Sudamérica, pero que en América Central y sobre todo en México las cosas son algo diferentes. Pero que si salimos de lo estrictamente comercial y vemos qué es lo que pasa en las inversiones, todavía, las inversiones europeas y estadounidenses en América Latina son muy superiores, tanto en stock como en flujo, a las inversiones chinas. Se puede decir, claro, pero las inversiones chinas en los últimos años están creciendo a tasas de 1, de 2 dígitos. Pero claro, ahí hay que tener en cuenta cuál es el punto de partida. Y cuál era el volumen de la inversión china 10 años atrás y cuál era el volumen de la inversión europea y estadounidense 10 años atrás. E inclusive, desde la perspectiva del comercio, hay un dato que es interesante y vale la pena poner sobre la mesa. Hablábamos antes de reprimarización de las economías latinoamericanas, ¿no? Una idea que viene asociada de alguna manera al superciclo de las commodities. Cuando la demanda asiática, sobre todo China, dispara los precios de las materias primas, los países latinoamericanos empiezan a exportar grandes cantidades de estas materias primas y se olvidan, en muchos casos, Brasil es un caso flagrante de esto, Argentina también, u otros, de que en las décadas anteriores habían desarrollado un sector industrial y un sector servicios, en algunos casos, muy moderno y muy potente. Y esto se abandona. O se pone por delante la exportación de bienes primarios antes que la exportación de bienes industriales y de servicios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy? China, principal cliente comercial de la mayor parte de los países sudamericanos. ¿Qué es lo que compra China? Básicamente, materias primas, productos sin elaborar. ¿Quiénes son los que compran los productos y los servicios más sofisticados que venden los países latinoamericanos? En primer lugar, la Unión Europea y Estados Unidos.
Y eso es algo que debe ser tenido en cuenta por aquellos que diseñan las políticas económicas y las políticas industriales latinoamericanas, pensando en qué dirección quieren impulsar o quieren llevar a sus países. Y luego está el tema que también contemplamos en el estudio de, por un lado, las relaciones personales, las relaciones humanas, y por el otro, de la venta de armamento. En el caso de las relaciones humanas, los flujos migratorios, los estudiantes universitarios, los turistas, las remesas, no van de América Latina a China, van a la Unión Europea o a Estados Unidos. Y en el caso de la venta de armamentos, ¿dónde se nutre América Latina? En el caso de México y América Central, de Estados Unidos, y en el caso de América del Sur, fundamentalmente de Europa. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener presentes si queremos hacer un buen diagnóstico sobre lo que representa la presencia china. Pero otra cosa, obviamente, es negar la importancia de esta presencia, que está ahí y es evidente, pero para hacer un buen diagnóstico y realizar buenas políticas hay que tener en cuenta la realidad y no el deseo o el relato, ¿no? Otro tema que es importante porque podría, en una mirada optimista, pero realista también, aportar a reducir la fragmentación que existe en América Latina y que tú has reiterado en muchas de tus exposiciones. Están las próximas, lo que se ve venir este año, el segundo semestre, con la cumbre Unión Europea-CELAC, por una parte. El próximo año está la cumbre iberoamericana, en que España tiene ahí un rol muy importante. Y por otro lado también está la ratificación que está pendiente en estos momentos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y América Latina. Si se dan esas condiciones comparado con otras cumbres en las cuales los avances han sido prácticamente muy escasos, ¿tú crees que, dadas las condiciones, a pesar de las distintas visiones por una parte también y sensibilidades que existen, especialmente en los mismos gobiernos, la cantidad de cambio de gobierno que vamos a tener este año y el próximo, pero se podría avanzar en esa dirección que sería una no puedo decir solución, pero sería ya una vía que pueda contribuir a actuar más unido en un tiempo que justamente se requiere una mayor coordinación, a lo menos, especialmente en materias que se está viendo, volvemos a lo mismo, migraciones, cambio climático, seguridad que afecta a todos los países. Sí, obviamente, ahí el tema es complicado, pero bueno, habría que avanzar por ese camino, ¿no? Es decir, hablabas de la cumbre USLAC a realizarse en Colombia a finales de este año. En las próximas semanas Colombia va a recibir de Honduras la presidencia pro tempore de la CELAC y es el país encargado de organizar la cumbre. Está prevista, aunque todavía la administración Trump no se ha pronunciado al respecto, la celebración de la 10ª Cumbre de las Américas en República Dominicana. Y en 2026 la cumbre iberoamericana que se debe celebrar en España y que debe servir de pretexto para modernizar el sistema iberoamericano, para rejuvenecerlo de alguna manera y darle un mayor contenido. Hablabas del Tratado Unión Europea-Mercosur, un tratado de asociación que se cerró después de una negociación larguísima, complicada, de más de 25 años. Y a esto hay que agregar, en las últimas semanas,
el cierre también de la renovación, de la modernización del Tratado de Asociación México-Unión Europea. Yo creo que los tratados con la Unión Europea son una gran oportunidad para América Latina, sobre todo si se logra ratificar el tratado con Mercosur. Aquí el alto representante, el anterior alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, hizo una jugada muy hábil al dividir el proceso de ratificación del tratado en dos. Por un lado, el tratado estrictamente comercial y de inversiones, materia en la cual la Comisión Europea tiene transferidas las competencias. Y esto supone que para la ratificación de este tratado basta con el voto favorable mayoritario, no por consenso, de la Comisión Europea, perdón, del Consejo Europeo, es decir, de los gobiernos de los 27 Estados miembros, y del Parlamento Europeo. Y luego está la otra parte, que tiene que ver con temas de cooperación, tiene que ver con temas de diálogo político, en el cual son los parlamentos nacionales los que uno por uno tienen que ratificar el tratado. Y este es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Pero la ratificación de la parte comercial sería relativamente breve, en un lapso que entre la traducción y adecuación de los textos y la homologación de los mismos y la votación podría llevar un año. En el caso de que se apruebe el tratado comercial con Mercosur, la Unión Europea tendría tratados de este tipo con el 94% del PIB latinoamericano, o 95%, frente al 44% de los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos y el 14% que tiene China. Y esto nos da una idea de la importancia, no solo simbólica, sino también práctica del tratado, y que esto sí tendría un efecto positivo en lo que tú preguntabas de cómo facilitar la convergencia latinoamericana. Yo creo que esas teorías vigentes en los 90 del siglo pasado, por ejemplo, de que Europa debía facilitar la integración latinoamericana no tienen ningún sentido. Es decir, la integración latinoamericana debe ser hecha por los propios latinoamericanos. No hay paternalismo. Exacto. Y para poder avanzar en este camino son los latinoamericanos quienes deben dejar de lado los condicionantes políticos e ideológicos que imponen de forma permanente a este proceso. Solo vamos a dialogar con los amigos, con los contrarios no dialogamos. Pero si se ratifica este tratado, como decía antes, esto va a obligar a los países latinoamericanos, sobre todo en la medida en que se quieran beneficiar de los grandes avances que la firma de este tratado supondría, a uniformizar, a racionalizar sus sistemas económicos, haciéndolos más compatibles no solo con Europa, sino entre ellos. Y esto es algo que no solamente potenciaría el comercio entre Mercosur y Europa, o América Latina y Europa, sino que sería un gran impulso para el comercio latinoamericano
con todo el mundo. Carlos, y una última pregunta. Ojalá yo quisiera que fuera mucho más extenso esto, pero sé tu tiempo y también la de nuestra audiencia. Tanto Rusia como Irán se encuentran en una situación un tanto compleja. Esa realidad te hace pensar a ti que es probable que la influencia en Venezuela, por una parte, Nicaragua, Cuba, o en el caso, la influencia también en Bolivia, en el caso de Irán, se pueda reducir y cambiar un poco el panorama? Yo creo que está más en una situación compleja Irán que Rusia, ¿no? Obviamente Rusia tiene por delante un momento delicado, pero la capacidad de la economía rusa en comparación con la capacidad de resistencia de la economía iraní es muy superior. Obviamente que Rusia está bastante condicionada por la evolución de la guerra en Ucrania, pero, digamos, las sanciones económicas impuestas por Europa y Estados Unidos no provocaron el colapso buscado en la economía rusa. Claro está que su capacidad de respuesta, como vimos en Siria, se ha limitado considerablemente, la capacidad de respuesta fuera del teatro de operaciones ucraniano, pero siempre siguen teniendo una capacidad de influencia importante. Y obviamente desde la perspectiva latinoamericana, lo que hay que tener en cuenta es por qué Rusia está presente en algunos países de América Latina. Rusia está presente en muchos países de América Latina, comenzando por Nicaragua y Cuba, también Venezuela, precisamente para oponerse a la expansión de Estados Unidos, o para marcar un dique de contención y decir, bueno, si ustedes están en Ucrania o están en Europa del Este, yo estoy en América Central, estoy en el Caribe. Irán es mucho más vulnerable. La capacidad de incidencia iraní, más allá de algunas cuestiones concretas, se habla de una fábrica de drones, por ejemplo, en Bolivia, pero es mucho más limitada. Y obviamente la situación iraní, como vimos en lo que respecta al Líbano y su apoyo a Hezbollah, es mucho más limitada que en el pasado. Y esto obviamente tiene consecuencias o puede tener consecuencias en América Latina. También porque la presencia rusa en América Latina no se limita únicamente al tema militar. El poder blando ruso se aplica con gran insistencia y con mucha penetración, lo cual provoca desinformación, desestabilización política, incidencia en los procesos electorales. Y aquí Rusia cuenta con dos herramientas muy importantes, como son RT en español y Sputnik, que son los ejes de la propaganda rusa en América Latina. Y aquí otra vez la fragmentación hace que haya respuestas latinoamericanas coordinadas, que cada cual haga la guerra por su cuenta y que finalmente la penetración de estos canales rusos de información, de noticias, de penetración en las redes, sea muy superior a la que debería ser. Y
un agregado en términos de seguridad y defensa. ¿Cuáles podrían ser dos líneas de preocupaciones centrales que habría que tener en la región? Yo creo que el gran desafío que tiene América Latina, y no solamente América Latina, pero América Latina en términos de seguridad, es el narcotráfico y el crimen organizado. No solamente el narcotráfico, porque el narcotráfico ha devenido en la coexistencia con múltiples mercados ilegales. El mercado ilegal de la minería, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de productos energéticos, etcétera, etcétera. Tráfico de madera. Hay múltiples mercados ilegales de los cuales los carteles de la droga y los grupos delincuenciales organizados se están beneficiando de manera sistemática. Esta amenaza podría ser incluso un incentivo para vincularse. De hecho, los intercambios de información en países, entre los países, han aumentado considerablemente, incluso de América Latina con Europa. De hecho, el cargamento que hace un par de meses se encontró en España, que había salido desde Ecuador, fue trabajado por ambos, por los organismos de seguridad de ambos países. Pareciera que es un problema que, como en su momento el acero y el carbón, ¿cierto? En otra realidad era el problema, pero se tradujo en la oportunidad de generar ciertos vínculos, mirándolo también con una mirada a lo mejor optimista. Debería ser, me parece que es demasiado optimista de momento la mirada. A mí me gustaría que ese optimismo se concretara en más realidades, más hechos concretos. Es verdad que se ha avanzado, pero queda todavía muchísimo por hacer. Es decir, por hacer a nivel bilateral, por hacer a nivel subregional, por hacer a nivel regional e inclusive birregional entre Europa y América Latina. Pero, es decir, en la medida en que no se creen mecanismos de confianza y de diálogo para avanzar, es complicado, ¿no? Es decir, es verdad que a niveles subgubernamentales Sí. hay espacios para algún tipo de colaboración, de coordinación, de cooperación, pero si escalamos un poco en la pirámide gubernamental, eso se trunca, ¿no? Es verdad que a veces se avanza mejor de abajo arriba que de arriba abajo, pero creo que todavía el camino es largo, ¿no? Y es verdad que los presidentes deberían empezar a dejar sus diferencias de lado porque los desafíos son múltiples y los beneficios que sus pueblos podrían obtener de una mayor colaboración son impresionantes, pero en la medida en que la crispación y la polarización sigan mandando, una crispación y una polarización que se está expandiendo desde el interior de los países al conjunto de la región latinoamericana, pues me parece que poco se podrá avanzar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta entrevista que ha sido muy interesante, un gran aporte para lo que tratamos nosotros de difundir desde nuestro sitio a la audiencia, principalmente en América Latina. Gracias. Nada, un verdadero placer, José Miguel.